El motor líquido basa su principio de funcionamiento en la inducción de una corriente eléctrica en presencia de un campo magnético generado por un imán. Este proceso puede ser explicado mediante la ley de Lenz, que dice que el campo electromagnético inducido tiene una polaridad que produce una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que lo produce cuando el flujo magnético está aumentando, y también mediante el concepto de la fuerza de Lorentz, que es la fuerza ejercida por un campo electromagnético sobre una partícula cargada o una corriente eléctrica. Para realizar este experimento se coloca un imán sobre una superficie, luego se pone una tabla de plástico o madera encima y sobre esta un vaso de aluminio. El fondo del vaso se cubre con un círculo de goma o de foamy. Se prepara una disolución saturada de sulfato de cobre y se vierte en el vaso. Un tubo de cobre previamente lijado se sumerge en la disolución, evitando que toque las paredes del vaso. A continuación, se conecta la pared del vaso al polo negativo de una fuente de corriente continua y el tubo de cobre al polo positivo. Finalmente, colocamos pequeños trozos de papel sobre el líquido para visualizar mejor el efecto electroquímico que ocurre cuando se enciende la corriente. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a dar la historia y las curiosidades del motor líquido. El concepto de motor líquido no es un término ampliamente reconocido en la ciencia o en la tecnología tradicional, pero si nos enfocamos en la relación entre electroquímica y los motores podemos explorar algunos temas interesantes. Uno sería la reacción de oxidación. Una reacción de oxidación es un proceso químico en el que un átomo, ion o molécula pierde electrones. 2. Reacción o reducción. Contrario a la oxidación, una reacción de reducción es el proceso en el que un átomo, ion o molécula gana electrones. En un sistema electroquímico, la reacción de oxidación y reducción están acopladas en un proceso llamado redox. Ley de Lenz. La ley de Lenz establece que la dirección de la corriente inducida en un circuito debido a un cambio en el campo magnético es tal que su campo magnético se opone al cambio del produjo. Celda electroquímica. Una celda electroquímica es un dispositivo que genera una corriente eléctrica a partir de una reacción química. En la práctica del motor líquido se observaron los fenómenos claves que ilustraron el funcionamiento de ese tipo de motor y la aplicación de la ley de Lorentz. El motor líquido, al aprovechar la interacción entre un campo magnético y un conductor, se demostró la producción de movimiento a partir de las fuerzas electromagnéticas. La ley de Lorentz, que describe una fuerza ejercida sobre una carga eléctrica que se mueve en un campo magnético, fue fundamental en este experimento. Al observar el comportamiento del motor líquido, se pudo comprobar que las fuerzas resultantes sobre el líquido conductor, debido a la interacción del campo magnético, generan un movimiento observable mediante las partículas y los pedazos de papel. Este movimiento es coherente con la predicción de la ley de Lorentz, confirmando su validez en este contexto.